Hola a todos, le quería contar cómo se expresa un vector como suma de sus componentes cartesianas. Para eso van a tener que recordar cómo debemos trabajar en un sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema básicamente son tres ejes que son perpendiculares entre sí, a los que llamamos eje X, Y y Z, y que están ordenados de esta manera. La dirección y sentido positivo de cada uno de los ejes la asignamos con un versor. Para el caso del eje X, el versor es el versor Y. Para el caso del eje Y, el versor es el versor J. Para el caso del eje Z, el versor es el versor K. Ahora bien, cuando trabajamos en el plano, los ejes son dos ejes perpendiculares entre sí, uno horizontal, el eje X, y uno vertical, el eje Y. Asignamos el versor Y al eje X y el versor J al eje Y. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos un vector cualquiera A, que queremos encontrar sus componentes cartesianas. Este vector A, en nuestro caso, forma un ángulo alfa con la dirección horizontal. A esa dirección le vamos a asignar el eje X. Entonces, ubicamos este vector en nuestro sistema de ejes cartesianos, X, Y. Para encontrar las coordenadas cartesianas del vector A, vamos a trazar una perpendicular hacia los ejes. Donde esa perpendicular corta el eje de la Y, tenemos la componente A sub I del vector. Y si hacemos lo mismo trazando una perpendicular hacia el eje de las X, donde corta el eje de las X esa perpendicular, tenemos la componente A sub X. Bien, podemos imaginar acá un triángulo rectángulo celeste. En este triángulo rectángulo, el módulo del vector A es la hipotenusa de nuestro triángulo. Recordemos que el ángulo alfa es igual al arco tangente entonces del módulo del vector A sub I sobre el módulo del vector A sub X. Y también, por el teorema de Pitágoras, que el módulo del vector A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de el módulo de AX más el cuadrado del módulo de A sub I. Ahora veamos, este cateto adyacente al ángulo alfa es el módulo del vector A sub X. Es el cateto adyacente del ángulo alfa. Por lo tanto, nosotros podemos decir, teniendo en cuenta la función trigonométrica coseno de alfa como cateto adyacente sobre hipotenusa, que este coseno del ángulo es igual al cociente entre el módulo del vector AX sobre el módulo del vector A. De la misma manera, este cateto, que es el cateto opuesto al vector A, resulta ser el módulo del vector A sub I, que es el cateto opuesto en este caso del ángulo alfa. Teniendo en cuenta la función trigonométrica seno de alfa como cateto opuesto sobre hipotenusa, en nuestro caso el seno de alfa es el módulo del vector A sub I sobre el módulo de A. Entonces, fíjense que nosotros podemos expresar cualquier vector A como suma de sus componentes cartesianas AX y AI. No te olvides que esta suma es una suma vectorial. El vector A es igual a la suma de dos vectores, el vector A sub X y el vector A sub Y. Como el vector A sub X está en la dirección horizontal, o sea, en el eje de las X, lo podemos escribir como su módulo AX en la dirección Y. Y como el vector A sub I está en la dirección del eje de las Y, lo podemos escribir como su módulo A sub I en la dirección J. Entonces, cualquier vector se puede escribir como la suma de sus componentes cartesianas, vectorialmente.
O sea que A es igual al módulo de A por el coseno de alfa en la dirección Y más el módulo de A por el seno de alfa en la dirección J. Espero que te haya servido y nos veremos pronto.